Habíamos dejado una pregunta en el final del video anterior en la que yo indagaba por qué la retina tiene una porción ciega si se supone que todo está conformada por fibras o por células receptoras y neuronas diferentes, ¿no? Entonces aquí viene la respuesta. Me voy a regresar a un esquema. Este me sirve. Este está mejor. No, de hecho este me gusta más. Bueno, aquí viene la respuesta. Aquí vemos esta parte de la retina que está relacionada igual con la hora serrata de la capa vascular. Vemos que de aquí para acá sería la porción visual y esta es la ciega, ¿no? Que dijimos que estaba relacionada con el cuerpo ciliar y con la iridiana. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es porque los rayos de luz entran a través de la pupila y de la manera más oblicua que podrían entrar llegarían a este sitio, ¿sí? Ya no van a llegar de ninguna forma aquí. Esta zona está en penumbra, aquí no llega la luz, que también trae los colores. Por eso no es necesario que tenga receptores de ningún tipo y de esa manera se conforma la porción ciega, porque no se necesita, porque no llega ahí la luz por los ángulos que llevan estos rayos de luz. Muy bien, ya que se ha despejado la incógnita, continuemos entonces con estas partes que ya había descrito. En la parte que sí es óptica, encontramos varias estructuras que ya había mencionado. Encontramos, primero, tenemos que ver esta parte en donde se encuentra la salida del nervio óptico. Esta salida, eh, como es la salida de todos los axones de las neuronas que están conformando ese nervio, ahí no hay receptores, ahí no llega la luz. Entonces conforma un punto ciego. Ajá. A un lado de este punto ciego encontramos a la mácula, esta, que ya habíamos visto en este otro fotografía de disección. Aquí está el nervio óptico y aquí vemos a la mácula. Y además en el interior vemos como otro puntito. Vamos a ver qué son. Bien, veamos entonces la mácula. Está en el polo posterior del globo ocular, mide unos 2 a 4 milímetros de diámetro y vean que tiene una forma ovalada. En el centro tiene esta estructura como, bueno, aquí la pintaron de color naranja, es una fóvea central, esa mide unos 2 milímetros de diámetro y en el centro de esta todavía tiene esta que está más rojita, que es la foveola. Esa mide unos 0.4 milímetros de diámetro. Este sitio es el de mayor agudeza visual y aquí se encuentran puros conos que ya sabrán que reciben si luz o color y si no saben pues lo investigan y lo revisamos en la clase sincrónica. Em, Bien, entonces este es el área de mayor agudeza visual. Aquí es un punto ciego, fisiológico, es normal. No podemos ver aquí porque se están juntando todos esos axones para salir a través de este espacio y conformar el nervio óptico. Con respecto a la irrigación de esta capa, vemos que está esta estructura que conforma el disco óptico. Ajá, está el nervio que tiene esta forma circular, pero en el centro del tubo, aquí, vamos a encontrar estas estructuras que están entrando y saliendo, que son las venas y las arterias, para irrigar solamente la retina. Aquí vemos cómo se encuentra la arteria central de la retina y se divide rápidamente en una rama ascendente y una descendente. Y a su vez, cada una se divide en dos ramas, una temporal y una nasal. Ajá, temporal y nasal. Y cada una a su vez se va a dividir, subdividir y subdividir. La que sale de la rama ascendente sería temporal superior y nasal superior, mientras que la rama descendente obtiene una temporal inferior y una nasal inferior. Aquí las podemos ver nuevamente. Vamos a identificar primero lo que ya conocemos. Este sería el nervio óptico. Este es el disco óptico. Aquí vemos a la mácula. También se le llama mácula lútea, con la fóvea y la foveola aquí no se distingue muy bien. Sin embargo, lo que sí vemos es la arteria central de la retina, ¿sí? Rápidamente se divide en una rama superior y una rama inferior, y a su vez esta se divide en una temporal y una nasal. Recuerden, por favor, que la mácula está relacionada con la porción temporal, es decir,
que la mácula está del lado temporal de la retina. Ajá. Y la rama superior entonces se divide en una superior temporal, arteriola superior temporal, y una arteriola superior nasal, ¿no? Y también vemos a las venas. ¿Cómo distinguimos las venas de las arterias en esta imagen? Podemos ver que las arterias tienen este tono más, como que están más brillantes. Ajá. Y también, como tienen ese brillo, tienen como esta línea blanca en el centro. Ajá. Y se ve a los lados rojo por ese brillo que está reflejando la luz que nosotros estamos echando con nuestro oftalmoscopio. Ustedes van a aprender a mirar muy bien estas estructuras por medio de un oftalmoscopio. Y además, las vénulas, vean, están más flaquitas, no tienen brillo, ¿ok? Y así las podemos distinguir. Esta es la vénula y esta es la arteriola. Ajá, bueno, sí tiene un poquito de brillo, pero no es tan fuerte como el de las arteriolas. Tienen que identificar muy bien las arterias. Ya vimos todas las capas. Ahora vamos a ver cuáles son los medios de refracción y cuáles son los compartimentos. El ojo tiene dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. En el segmento anterior, o sea, vean cómo está la división. El segmento anterior va como tipo desde el cristalino para adelante, y con respecto a las capas, vemos que va como del cuerpo ciliar o desde donde empieza el cuerpo ciliar para adelante, y el segmento posterior va de esto para atrás. La esclera se encuentra en ambos segmentos, ¿ven? De la siguiente capa, que es la vascular, sería nada más la coroides, mientras que el cuerpo ciliar está por delante y de igual manera el iris. Y la retina básicamente sería la porción visual, la que está en el segmento posterior, y un poquito de la no visual en ambos, ¿de acuerdo? Bien, ahora el segmento posterior a su vez tiene dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. El segmento anterior tiene líquidos, bueno, tiene un líquido, el líquido es humor acuoso, mientras que el segmento posterior contiene humor vítreo o tiene al cuerpo vítreo. Ajá, ya dijimos quién produce este humor acuoso. Las células que están en el epitelio de los procesos ciliares eran esas. El humor acuoso está entonces en la cámara anterior y en la cámara posterior. ¿Cuál es la cámara anterior y cuál es la cámara posterior? ¿Cuáles son sus límites? Aquí tengo un bello esquema del corte igual en el ángulo de la esclera. Ajá. Toda esta es la esclera. Aquí tengo la córnea. Aquí tengo el canal de Schlemm y su malla trabecular, que ya habíamos visto. Vean por favor que pues va todo el círculo. También ya de manera más interna, bueno, aquí tengo la lámina supracoroidea. Aquí tengo el cuerpo ciliar, que tiene en su interior estos músculos ciliares. Estos son los procesos ciliares entonces que producen el humor acuoso. Y vemos cómo se anclan las fibras de la zónula tanto a los procesos ciliares como al cristalino. Ahora vamos a identificar los límites de las cámaras. El límite anterior de la cámara posterior es la cara posterior del cristalino. ¿Sí? No, de la córnea, perdón. El límite anterior de la cámara anterior es la cara posterior de la córnea. Ahora sí. El límite posterior de la cámara anterior es la cara anterior del iris. En el borde del iris, que sería el borde pupilar, está ese límite, también el más medial. Y la cámara posterior va desde este borde pupilar hacia atrás hasta donde acaba el cristalino. El humor acuoso, entonces les digo, se produce en este epitelio de los procesos ciliares y lleva esta dirección. Pasa por la cámara posterior a nivel de la pupila, atraviesa y llega a la cámara anterior y luego es absorbido en el canal de Schlemm. Y de esa manera está recirculando todo ese tiempo ese humor acuoso. Si este ángulo se pierde y se apachurra el canal de Schlemm, ese humor acuoso no va a poder circular y va a aumentar la presión intraocular, como ya vamos a ver.
Con respecto al cristalino, podemos observar que es una estructura transparente, es otro de los medios de refracción. Este es el primer medio de refracción que ya vimos, que era la córnea, y este es el cristalino. Tiene esta formación debido al desarrollo embrionario como capas de cebolla y tiene aquí unas pequeñas suturas como en forma de Y que se pueden ver muy bien a través de unos aparatos que se encuentran en el consultorio de oftalmología que probablemente puedan utilizar. Estas no tienen núcleos, sus células, bueno, ya vamos a ver en esto cómo está conformado microscópicamente. Y externamente vemos el anclaje de las fibras de la zónula hacia los procesos ciliares. También podemos ver en esta imagen el iris y la córnea y el canal de Schlemm, que como les digo es una estructura que conforma un aro en donde drena el humor acuoso. Con respecto al cuerpo vítreo, que es también otro medio de refracción porque es transparente, podemos observar que se encuentra en la cámara, en el segmento posterior, perdón, en el segmento posterior. En este dibujo un poco antiguo se puede identificar esta estructura que se llama canal de Cloquet, pero en la gente grande no se puede ver bien porque es transparente. Ajá. Ya vamos a ver de dónde salió ese canal de Cloquet. Bien, el cuerpo vítreo les decía es transparente, está conformado en 98% por agua y 2% por proteína, que sería ácido hialurónico. Tiene una membrana vítrea que lo mantiene en su lugar. Y este canal de Cloquet está relacionado con la fosa hialoidea que vamos a ver y el conducto hialoideo. Esto lo vamos a ver en embriología. Bueno, nada más de esto. Voy a continuar en el siguiente video con las características de los músculos extrínsecos oculares.